Bueno, vamos a terminar el teórico de extracción sólido-líquido. Este, Esta es la última clase de transferencia caloría-masa 2. Va a ser corta. Ustedes esto ya lo vieron, extracción líquido-líquido de extracción multietapas. Ya lo vieron en el práctico, seguramente con Gustavo, y Juan Manuel y Justina. Es bastante sencillo y bueno. Este, mm, Vamos a hacer un breve repaso. El viernes pasado, hace una semana, vimos la extracción sólido-líquido, la parte general, un poco de las definiciones, los equipos que se utilizan, y bueno, y más o menos algunas consideraciones importantes que quizás está bueno repasar. ¿Sí? Entonces, habíamos hecho algunas definiciones. Definimos lo que es la corriente de suspensión o inferior, es la que trae el inerte con el soluto y la solución. Es la parte inferior, porque en general consideramos que el sólido, que la parte sólida es más densa, no necesariamente es así, pero bueno, y que se designa con la letra L, y la corriente de derrame superior que se designa con la letra B corta. ¿Está? Las consideraciones que vamos a ir haciendo, que es importante esto sobre todo porque en la parte, tanto en los parciales como en los exámenes, que estoy seguro que a ustedes les importa, los ejercicios de estos son bastante sencillos y cuando haya ejercicios de multietapa, en general van a ser gráficos. ¿Tá? O sea que es importante, o sea, en general los ejercicios multietapa tratan de ser gráficos porque es una buena manera de visualizar este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Qué tienen que saber? Bueno, saber las consideraciones que se hacen acá. O sea, cuando ustedes se encuentren con un ejercicio de extracción sólido-líquido, tanto sea simple etapa o múltiple etapa, tienen que saber las hipótesis y las consideraciones para después resolver el ejercicio. No sirve resolverlo, o bueno, la idea es que ustedes más o menos tengan los conceptos de qué suposiciones se hace y bajo qué condiciones se suponen tales cosas. ¿Está? O sea, vamos a arrancar con las definiciones de las corrientes y las suposiciones. La primera suposición que hacemos es que la corriente de derrame superior, que lleva solo solución de disolvente y soluto, no arrastra inertes, vamos a decir inertes, que se llama sólidos, o sea que B larga, que es la definición, vale 0. ¿Está? Esa es la primera suposición, lo cual no es del todo cierta, pero es una suposición que se hace sobre todo, y es importante que ustedes lo consideren. ¿Sí? Bien, importante saber también, que es la segunda suposición más importante, es que todo el soluto que trae la carga, sea en estado sólido o líquido, como fuese, pero en la primera etapa, tanto sea un extractor de una única etapa o de n etapas, se va a disolver en el disolvente completamente. ¿Está? Después lo que vamos a ir haciendo, si hay etapas posteriores, es irlo diluyendo. ¿Sí? Pero se disuelve completamente. El tiempo, en la etapa 1, léase multietapas o en el equipo extractor de una etapa simple, el soluto A se va a disolver, va a haber tiempo suficiente para que se disuelva completamente. O sea, es infinitamente insoluble en el disolvente. ¿Tá? No funciona, toda la parte de aquí hacia adelante, toda la parte analítica no va a servir si no se disuelve todo el soluto. ¿Tá? Vamos a ver las gráficas como son, y etcétera, y qué consideraciones hay para que justamente si no se disuelve, ¿qué pasa? A raíz de esa primera parte, de que todo se va a disolver en la primera etapa, en el disolvente, después lo que vamos a tener que hacer es ir diluyéndolo y sacándolo de esa impregnación al inerte que va a traer. Otra suposición es que el inerte no se disuelve y el producto no tiene preferencias físicas para absorberse o adsorberse o como fuese se quiera pegotearse al inerte.
La otra suposición que hacemos, que el ejemplo de las hojitas de té en fusión, es que la corriente de suspensión que sale del sedimentador, todo esto es el esquipo de una etapa, tiene la misma concentración que la corriente de derrame de salida del equipo, B1. O sea, L1 va a tener la misma concentración en soluto A que B1. ¿No? Acá le pongo el ejemplo, que lo extraigo, lo centrifugo, que acá sale solamente el inerte, y esta solución, esta concentración, la concentración de esta solución que yo extraigo es la misma que la corriente de derrame. ¿Sí? Yo creo que esa debe ser la definición más importante. Amén de el supuesto base de que todo el soluto se va a disolver en el disolvente. ¿Está? Más allá de resolver los ejercicios, esta carrera es bastante tirana en el sentido que estamos continuamente resolviendo ejercicios y complejos y de alto grado de iteración y suponer y este que lo otro y 40.000 cuentas. ¿Está? Yo quiero hacer un paréntesis de esto y bueno, sobre todo porque es la última clase y si recordarán yo di la primera clase de transferencia de calor, esto es un curso capicúa para mí por lo menos. ¿Está? Ustedes hoy, en un momento, salvarán esta materia, ojalá sea este año, lo antes posible, y se van a recibir ingenieros y después van a tener que seguir adelante. Muy probablemente la mitad o el 90% de esta información se la olvide. Sobre todo la parte analítica. ¿Qué es lo importante de esto? Ver una vez, saber un material, una bibliografía donde recurrir. Vi el equipo, vi el extractor Boltzmann, no sé que hay un equipo que funciona de esta manera y se opera contracorriente. ¿Está? Yo creo que a la larga, o la base de todo esto es, de alguna manera, que a ustedes al futuro le quede un ruido de lo que es extracción sólido líquido. Así todos los tipos de operaciones unitarias que vienen. Yo pienso así. ¿Por qué se insisten o por qué hacemos ejercicios? Porque bueno, es la manera más, de alguna manera bastante rápida y sencilla de evaluar si efectivamente el estudiante ha adquirido los conocimientos. Es muy probable que de aquí a futuro se olviden de la parte analítica. ¿Está? ¿Qué es lo que le tiene que dar? La amplitud de la cantidad de temas que se vienen. Yo soy defensor de eso. Un ingeniero tiene que ver varios temas, haberlo visto una vez. ¿Está? Destilación vieron, secado vieron, humidificación vieron, etc. ¿Está? Después los cálculos y toda esa parte, quizás no es que diga que no sea importante, lo es, pero con el tiempo uno se lo va perdiendo eso, se va quedando con otras cosas. ¿Está? Después cuando terminemos la clase de hoy vamos a hacer un corolario de lo importante, por lo menos para mí, de un ingeniero o de un profesional universitario tiene que tener sobre todo en la rama de la industria. Bien, cerrando paréntesis, seguimos. ¿Está? Siempre lo vamos a referir, si bien el ejemplo del dibujito no lo aplicaba, pero en general son extracciones contracorriente. ¿Está? Hay algunas explicaciones que son difíciles de explicar sin entrar a la parte analítica. Por ejemplo, multietapas per se es más económico que una etapa simple porque utiliza menos cantidad de disolvente. Sí, hay alguna demostración que se puede hacer si uno quiere, pero en suma, ¿por qué yo voy a elegir un tipo de extractor multietapa y no en una única etapa? Y bueno, voy a usar menos cantidad de disolvente en múltiples etapas porque es más efectivo, ¿tá? Es más eficiente en el manejo de los recursos. ¿Tá? Bien, asentar los conocimientos. Recuerden que esto es muy sencillo, sobre todo porque la concentración de las soluciones a la salida del equipo son iguales. Concentración, kilos de soluto sobre kilos de solución. ¿Tá? Son iguales. O sea, acá X1 es igual a I1. ¿Tá? Siempre. Sea de una etapa o de n etapas en cada etapa. ¿Tá? Siempre van a ser iguales las salidas en concentración. ¿Tá? ¿No hay? ¿Qué tenemos que acordarse de las hipótesis para llegar a eso? Y bueno, el soluto se disuelve completamente, hay tiempo suficiente para que eso ocurra, el soluto es infinitamente soluble en el disolvente y el inerte no tiene afinidades, digamos,
para absorber o reaccionar o disolverse en el disolvente. Y la otra consideración es que el inerte no se va con la corriente de derrame. O sea, el sistema de decantación es lo suficientemente robusto para, de alguna manera, no se me pierda inerte. ¿Sí? Es importante, o por lo menos yo voy a hacer foco en eso, en las preguntas. ¿Tá? O sea, no vayan descalzos desde ese punto de vista en cuáles son las hipótesis, porque este tema es sencillo. ¿Tá? Entonces, lo importante es entender cómo yo llego a esas soluciones analíticas. Si bien no es importante quizás el cálculo, para mí por lo menos, en este caso, es importante las consideraciones que tiene y cuándo no te aplica esa consideración. ¿Tá? Muy bien. Esto yo creo que es la suposición más importante. ¿Tá? Las concentraciones a la salida de derrame y disolución son iguales. ¿Tá? Acuérdense de cómo se construye esa hipótesis. Bien, vamos a seguir un poquito. Las definiciones, N es la cantidad de inertes sobre kilos de solución, aplica siempre a la corriente de suspensión, I es la concentración del soluto en la corriente, he aplicado a la corriente de suspensión. Acá, si bien nosotros dividimos las corrientes como si fueran corrientes físicas distintas, en realidad los componentes son los mismos. Es el disolvente, el soluto y el inerte. Nosotros definimos que el inerte no se va a ir en la corriente de derrame, va a irse solo en la de suspensión, pero la solución es la misma. Recuerden la tasa de T. No es una extracción líquido-líquido que hay líquidos distintos, inmiscibles entre sí. Acá lo único inmiscible es el inerte. ¿Está? Bien, esto es lo que ya aclaramos, etc. Bueno, vamos rapidito. Recuerden que la mezcla se forma una masa M con concentración de soluto. Acá a veces vamos a hacer soluto A, o si no, si es un único soluto va a ser X sub M. Y N va a ser la cantidad de inerte que tiene esa mezcla en el equipo de una única etapa. O el inventario en la instalación. Bien, balance de entrada y salida. ¿Tá? Esto es balance de masa, tanto sea de total o de soluto o de inerte. Son tres balances de masas que vamos a plantear. ¿Tá? No tiene ni entalpía, ni cálculos de energía, ni nada por el estilo de energía, ni integrales, nada. ¿Sí? O sea, lo único que va a haber es balance de masa. Bien, acá es otro punto que para mí es importante que ustedes entiendan. La representación gráfica en los ejercicios de extracción sólido-líquido, sobre todo si va a ser múltiple etapa, siempre va a haber alguna representación gráfica en la cual a ustedes les va a ayudar o identificar o ver si las hipótesis o ayudarse a resolver un ejercicio. ¿Tá? Difícilmente, o me animo a decir que no va a haber un ejercicio de extracción sólido-líquido multietapa sin gráfica. ¿Tá? Porque, digamos que la gráfica siempre le ayuda. Ustedes cuando se sientan a hacer un ejercicio inmediatamente lo hacen. Entonces es más sencillo que ya esté planteado en el ejercicio la representación gráfica. ¿Tá? Si bien en los ejercicios del práctico o incluso en la bibliografía muchos ejercicios no traen gráfica, yo por lo menos se los voy a ofrecer. ¿Tá? Y no va a haber un error en la gráfica, excepto que diga hay un error en la gráfica, busque el error. Si no, va a ser algo que va a ser base para continuar el ejercicio. Interpretar lo que uno lee, que es la abscisa, que es la ordenada, ¿tá? X que es Y, dónde va la corriente de derrame, dónde va la corriente de suspensión, y en este caso, en línea roja, es la corriente de derrame, que es por qué está en el origen para n igual 0, y bueno, porque justamente no tiene inertes. Si yo pongo la corriente aquí arriba, es porque estoy considerando que hay inertes en la corriente de derrame, o sea, estoy considerando un equipo real. ¿Sí? Bien. Y después tenemos la corriente de suspensión, que en la parte teórica, la más sencilla, la manera más sencilla de representarlo es que es constante para toda concentración de I. O sea, independientemente que sea la concentración del soluto en la corriente de suspensión,
N es constante. ¿Tá? Lo cual no es del todo cierto eso, ¿sí? En general, cuanto mayor o más concentrada sea la solución de derrame, perdón, de suspensión, N va a ir variando con respecto a su I, o sea, en general va disminuyendo, o sea, se mantiene más, se pegotea más la solución al inerte, ¿tá? Eso también va a estar claro. Va a quedar claro si es constante o no. ¿Tá? En el caso azul es un caso más real, en que conforme y aumenta, N disminuye. No necesariamente tenemos que llegar hasta 1, pues los ejercicios pueden ser antes, para terminar antes. ¿Tá? Esta es una imagen tomada del libro de Jean Coppens. Bien, diseminación de una etapa, balance de masa general, ¿sí? Y balance de soluto y balance de inerte, que nuevamente solo aplica la corriente de suspensión. Bien, representación gráfica, entender dónde va L0, que recuerden que no necesariamente va sobre N, esto ha sido pregunta en otros ejercicios, ¿tá? L0 puede estar fuera de N, porque N depende del equipo y L0 no depende del equipo, ¿tá? La relación de N con respecto a I depende del extractor. En cambio L0 no, L0 depende de la naturaleza de la materia prima, ¿tá? Puede depender del extractor si viene de otra etapa y si los extractores son iguales, pero en general, ya a modo, digamos, genérico, no lo sé si va a depender o no. Depende del estado de la materia prima. Todas las coordenadas de B, o sea, de la corriente de derrame, siempre van a estar para n igual 0, ¿tá? En algún punto. Y siempre está, digamos, más cerca de 0, porque los voy extrayendo con respecto a la carga. O sea, siempre son gráficas de pendiente positiva. Esto quedó mostrado en extracción líquido-líquido, que la mezcla va a estar en el punto B de salida y L0 forman una recta con el punto M siempre y a su vez con las corrientes de salida. ¿Está? La L1, o sea, la concentración de L1 con respecto a la concentración de B1, nuevamente son iguales. Esto es una recta vertical, ¿sí? Si esta recta no es vertical, si el ejercicio muestra una curva que no es vertical, ustedes pueden de alguna manera decir que hay alguna de las hipótesis que no se están cumpliendo. La más que seguramente no se cumpla es que no todo el soluto se disuelve en el disolvente. Por lo tanto, la corriente de salida no es igual, de derrame no es igual a la corriente de suspensión de salida. O sea, no alcanzó el equilibrio el extractor. ¿Sí? Solo para el caso de una pregunta, no va a ser el caso de ejercicio, solo para el caso de una pregunta iríamos por ese lado. Bien. Hicimos el ejemplo, ¿está? El ejemplo es balance de masa, no más que balances de masa. Balance global, balance de soluto y balance de los inertes. ¿Está? Bien, acá está la representación gráfica. En este caso L0 estaba fuera de N, no se asusten con esto, ¿sí? Porque justamente recuerden que L0 no depende del extractor, en cambio N sí depende de las condiciones de extractor. Puede perfectamente estar fuera encima de un valor distinto. ¿Está? M va a estar en el medio, en el caso siempre va a estar debajo de N, y si están en equilibrio, si el sólido se disuelve completamente, que es la hipótesis básica de extracción sólido-líquido, la concentración de salida de la corriente de derrame es igual a la concentración de salida del líquido de la corriente de suspensión. ¿Está? Y bueno, entonces entramos en la segunda parte de extracción sólido-líquido. Y le vamos a hablar de equipos multietapa. Nuevamente, cuando uno elige un equipo multietapas y no un equipo de una única etapa, y bueno, ahorro disolvente. Ya hay una demostración analítica que no la vamos a hacer, pero usted puede hasta por el absurdo resolver. ¿Sí?
no voy a insistir en eso. O sea, voy a dejarlo por sentado de que la extracción múltiple etapa utiliza menos disolvente. ¿Sí? De hecho, todos los equipos de extracción continuas de productos son multietapa. Difícilmente solo a escala de laboratorio se hace una extracción de una etapa única. Igual hicimos un ejercicio que Bien, comprobara ¿qué eso. vamos a hacer? Y bueno, nuevamente, esto analíticamente vamos a hacer un balance de etapa 1 y etapa N. ¿Está? Antes de este punto, ¿eh? Antes de este punto, el balance de masa sí aplica para cualquier situación. ¿Está? O sea, no importa el L, no importa si ahí está en equilibrio, si o no. Porque el balance de masa global caja negra tiene que cumplirse. O sea, L0 más Bn más 1 tiene que ser igual a Ln más B1, si no hay acumulación aquí adentro. ¿Está? O sea, eso se cumple. O sea, eso se va a cumplir siempre. Y para el soluto también. ¿Está? Digamos que a partir de ahí, después las demostraciones o las deducciones o las simplificaciones de estos equipos para de alguna manera se resuelvan más fáciles, van a permitir de alguna manera una salida analítica más sencilla y más elegante. Bien, caso general, que es el que nos vamos a basar, sobre todo para las resoluciones de ejercicio, es que la corriente de suspensión es constante para todo L distinto de cero, no se olviden de eso. ¿Está? Eso, o sea, excepto L0, todas las corrientes son constantes. ¿Por qué insistimos en que L0 es distinto? Porque L0 no depende del equipo. ¿Está? O sea, L1, L2 y todos los L de las múltiples etapas que tenga el extractor sólido líquido dependen del sedimentador, sobre todo, del decantador. ¿Está? Que va a decir, bueno, cuánto líquido queda asociado al inerte. Pero en cambio L0 no depende del equipo. L0 es materia prima de carga. Es cuánto aceite trae la semilla, cuánto cobre trae la piedra. ¿Sí? No tiene nada que ver con el equipo. Por lo tanto, no va a ser constante con todas las corrientes. O sea, cuando yo supongo L igual constante, y bueno, cuando el equipo en sí tiene el mismo sistema de decantación. Otra también que voy a suponer es, por supuesto, que se tiene que las premisas de extracción de etapas simples se cumplen. O sea, el soluto se disuelve instantáneamente o un tiempo T que es menor al tiempo de mezcla en la etapa 1. Completamente. Es infinitamente soluble en el disolvente. Si Ln es constante, entonces las corrientes de derrame también en masa son constantes. Esa es una demostración sencilla que yo se la puse acá. ¿Está? Yo hago un balance de masa en 1, L0, más, perdón, en 2 vamos a hacerlo. Sí, en 1 no, porque justamente L0 no es constante. L1 más B3 es igual a B2 más L2. ¿Está? Si L1 es igual a L2 igual a Ln, entonces sustituyo el facilazo. Esto. Ln más B3 igual a Ln más B2, por lo tanto B3 tiene que ser igual a B2. Ln igual constante, nuevamente, si las sedimentadores son equivalentes, son iguales, y el sólido se disuelve en la primera etapa. ¿Tá? Y es totalmente soluble en el disolvente. Bien, entonces vamos a hacer un balance global entre la etapa 1 y la etapa n minúscula, en un sistema de n mayúscula etapa, o sea, considérese, no sé, 5, 4, 3 etapas. ¿Está? Balance de masa global, esto aplica siempre. ¿Está? Bn más 1, ¿está? La corriente de derrame de entrada, que en general uno la sabe, cuando el n mayúscula sobre todo, es el siguiente paso, pero aplica también. L0, que es la corriente de suspensión de carga al equipo, que también es conocido, y las dos corrientes de salida. ¿Qué sabemos de estas dos? ¿Sí? Esta corriente de salida acá y esta corriente de salida acá. Acá aparece el primer problema. Esta corriente, como es de múltiple etapa, las concentraciones no son iguales. ¿Sí? O sea, como es de múltiple etapas, esta concentración de Ln no es igual a esta concentración X1. Esta concentración Ln es igual a la concentración de salida de la corriente V sub n. Por lo tanto, acá es la primera diferencia con la extracción simple etapa. O sea, una pregunta puede ser,
Esto es fácil resolver porque x1 es igual a y sub n. No, error, porque estas corrientes son distintas. ¿Está? Bien, balance de masa de soluto, B sub n más 1 por x sub n, es la cantidad de soluto que trae la corriente de derrame de entrada al sedimentador, más el soluto que trae la carga, la materia prima, va a ser igual la corriente de derrame de salida con la concentración final, que en general x1 es dato, es cuánto quiero yo extraer, y si no es dato x1 va a ser dato y sub n, hasta cuánto quiero yo sacarle producto a la materia prima. ¿Sí? Ya, en general, alguno de estos dos va a ser dato. ¿Está? Entonces con esta ecuación y con esta, yo acomodo de alguna manera para dejarme en función de la concentración de la carga, de la corriente de derrame, xn más 1. ¿Cuánto tiene que ser la concentración del soluto en la corriente? Y me queda una fórmula que multiplica por la corriente, que es de agotamiento, de salida de la corriente de suspensión, y sub n, y otro por otro término. Si analizamos estos términos, vamos a ver que Ln es constante para cada una de las etapas, porque lo definimos anteriormente. ¿Está? Y si Ln es constante, B sub 1 igual a B sub 2 igual a B sub 3 igual a B sub n también constante. O sea que estos son términos constantes. L0, que es la carga materia prima, también constante. Por lo tanto, todo este término que multiplica por I sub n está definido, constante. ¿Está? Y acá tenemos la corriente de alimentación de derrame. También es un valor fijo. Depende de la carga. Perdón, la corriente de salida va a ser un valor que está definido, va a depender de las condiciones que yo quiera solicitarle al equipo. Bueno, quiero extraer que la corriente de salida sea de tanto concentración o la agotada del producto sea tal. O sea, una o la otra, para alguna manera, quedar definido. O sea, que todo este término también es constante. Por lo tanto, es una recta. Esto termina siendo la ecuación de una recta. ¿Sí? Entonces, y nuevamente, esta ecuación anterior es válida y es una recta cuando el n es constante, porque, a ver, si el n varía en cada etapa, estos números son distintos para las etapas subsiguientes, por lo tanto, ya no es una recta para cada una de las etapas, no aplica una ecuación de lineal para cada una de las etapas, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental que Ln es constante, ¿no? O sea, cuando uno hace un ejercicio de extracción múltiple etapas y lo resuelve como han aprendido, como hicieron en el práctico, y cuando yo les pregunto, ¿qué consideración hiciste para resolverlo? Y bueno, que la corriente de suspensión, la concentración, la corriente de suspensión que está pegada al inerte es constante. Y los problemas del solvente más soluble. ¿Sí? Bien. Nuevamente, esto es una ecuación que es una recta de pendiente constante y son cada una distintas líneas de operación para distintos valores de I sub 0 para X sub 1 y sub 1, y sub 0. Eso hay, dependiendo de las condiciones de entrada o de salida, van a tener distintas, digamos, líneas de operación, pero siempre van a ser lineales entre sí. Entonces, ya con eso hacemos un balance global para todo el sistema de n etapas. ¿Está? Es lo mismo. ¿Está? Sustituyo la n minúscula por n mayúscula. Este es todo el equipo real. ¿Sí? La corriente de alimentación, n más 1, de la corriente de derrame de alimentación, más la materia prima de carga de suspensión, va a ser igual a la salida del equipo de producto que trae mi extracto y la corriente de salida agotado del producto si yo lo que quise fue extraer. ¿Está? Y es igual a M, donde M es toda la masa de inventario dentro del equipo. Aplica como si fuera una etapa simple. ¿Qué es lo que hay que considerar acá, sobre todo en las etapas simples de múltiples etapas? Es la ecuación 5. Que en una etapa, si esto fuera una única etapa, ¿sí? Y sub n sería igual a x sub 1 en una única etapa, porque está en equilibrio. Como son
múltiple etapas, I sub n es distinto a X sub 1. ¿Está? I sub n es igual a X sub n. ¿Está? Y I sub n minúscula es igual a X sub n minúscula. ¿Está? I sub 2 es igual a X sub 2. ¿Está? Entonces, esta concentración no es igual a E. ¿Está? Esta es la primera diferencia o, digamos, complicación con respecto a la etapa de una única etapa. Lo cual ya no hace que yo pueda resolver la ecuación 5 inmediatamente. ¿Está? Y nuevamente, hacemos un balance para el sólido insoluble B para todo el sistema en etapas y bueno, hacemos el balance global, fácil, ¿está? Y nos queda la ecuación 6. Ahora vamos a inventar el término delta igual que en líquido-líquido, ¿sí? Lo cual para ustedes va a ser un poquito más sencillo porque lo vieron y acá es más fácil que extracción líquido-líquido, ¿sí? ¿Por qué es más fácil? Porque nos evitamos las constantes de equilibrio. Porque acá sabemos que siempre, cada etapa, las concentraciones son iguales a la salida de cada etapa. Por lo tanto, eso ya hace que el problema sea más fácil de resolver. No tengo que aplicar ninguna ecuación para saber cuánto vale la concentración de la corriente de suspensión o la concentración de la corriente de derrame en cada una de las etapas ideales que conforman el total del equipo multietapa. ¿Sí? Entonces, el balance global entre la etapa 1 y la etapa n es B2 más L0 es B1 más L1. ¿Sí? Aplica en la etapa n más 1, va a ser lo mismo. Bn más 1 más Ln menos 1 es igual a B sub n más L sub n. Si reordeno estos dos, me queda que L0 menos B1 es igual a L1 menos B2. Esta ecuación es constante y es delta. Se define como un valor de delta. Ahora lo vemos en la siguiente transparencia. ¿Está? ¿Por qué constante esto? Porque yo definí que L era constante. Y como B es constante y L es constante, entonces cada uno de los términos va a ser constante. La ventaja acá es que L0 también entra en la ecuación. Lo pueden demostrar. ¿Está? Lo queda considerado. Entonces, esto es constante en cada una de las etapas. Esto significa que el delta es la cantidad de masa que te transfiere entre cada una de las etapas es constante. ¿Eh? Eso sale, no se olviden de las suposiciones originales. ¿Sí? L es constante, o sea que el diseño del sedimentador hace que el líquido retenido del inerte en cada una de las etapas sea el mismo. ¿Está? Por lo tanto, si L es constante en cada una de las etapas, la corriente de salida de derrame es constante también, porque no hay acumulación de materia dentro de los equipos. ¿Sí? Balance de masa en la etapa 1. L0 más B2 es igual a B1 más L1. No se acumula más acá. Reordeno. Paso el B1 para este lado, me queda L0 menos B1 es igual a L1 menos B2. Y defino delta. Y vamos a ver que esto es constante, porque ahora voy a la etapa 2. L1 más B3 es igual a B2 más L2. Esto es balance de masa. Global, ni siquiera usé el soluto. L1 más B3 es igual a L2 más B2. Reordeno. L1 menos B2 es igual a L2 menos B3, pero L1 menos B2 lo había definido acá. Era igual a delta, que es igual a L0 menos B1. Entonces, mientras no haya acumulación y las corrientes L sean iguales, L sub n, entonces el término delta es constante. ¿Sí? Bien. Significa que en cada etapa, nuevamente, la cantidad transferida es constante de masa. Sea para un lado o para el otro, porque, a ver, delta puede ser negativo. Depende cómo yo lo defina, pero va a ser en términos absolutos igual. Y acá me voy a inventar otro término, que va a ser la concentración subdelta del soluto. ¿Está? Yo hago el balance de masa para la etapa 1 de soluto, L0 por I0, ¿está? O sea, la concentración de soluto que entra a la etapa 1 va a ser igual. La concentración de soluto que entra en la corriente de derrame a la etapa 1 va a ser igual a la concentración de soluto
que sale de la etapa 1 en la corriente de suspensión más la concentración de soluto que sale en la etapa 1 de derrame. Deme en un instante. Bien, balance de masa del soluto, ningún misterio. Reordeno nuevamente. Paso esto para acá y esto para acá. Me queda L0 por I0, la corriente la cantidad de soluto que entra con la corriente de derrame, perdón, con la corriente de suspensión en la entrada, menos la concentración de soluto que entra en la corriente de derrame, es igual a la que sale de la corriente de suspensión, menos la corriente de derrame que sale del equipo. Y eso lo defino como delta soluto. Lo defino. Y nuevamente, si lo hago análogamente, como lo hice para el balance de masa global, me queda constante este término. ¿Sí? Porque voy a definir que xd, que tal que L0 por B1 por X delta es igual a este término. Entonces, X delta va a ser igual a la diferencia de soluto entre la entrada y la salida en la etapa 1 dividido delta. ¿Está? L0 menos B1 es igual a Ln menos B sub n más 1. ¿Está? Es el término delta que quedó demostrado que es constante. ¿Está? Esto que está acá es igual que esto, es delta. Y defino n delta. ¿Está? Que es la concentración delta del inerte. ¿Sí? L0 por N0 sobre L0 menos B1. ¿Qué ventaja geométrica nos da esto? Y bueno, que todo está en la misma recta, tanto sea X delta, N sub delta o delta pertenecen al mismo lugar. Entonces, buscando el punto N delta, X delta, que va a ser nuestro pivoteo, todas las etapas van a estar pivoteando sobre esa línea, al igual que lo hicieron en estación líquido-líquido. Por eso, si bien esto es fácil de confundirse también, valga la redundancia. Entonces la parte geométrica o la parte gráfica analítica hace que de alguna manera sea más fácil para ustedes, de alguna manera, entender los procesos. ¿Tá? O sea, lo pueden hacer analíticamente, ¿sí? Pero con una gráfica es mucho más fácil. ¿Tá? No sé si esto no tiene más misterio que eso que les acabo de decir. ¿Cómo vamos a llegar hasta acá? Con esas consideraciones que tomamos al principio. ¿Sí? Esas consideraciones iniciales de que L es constante porque el sedimentador de alguna manera es igual y las mismas consideraciones que tuvimos en extracción de una única etapa, podemos llegar a esto. Si falla alguna de las anteriores, esto no sirve. ¿Sí? Bien. Corriente de suspensión, L0, corriente de derrame que está aquí abajo. El punto delta está definido por X sub delta y N sub delta, que son datos que uno los tiene. ¿Ah? Porque B es un dato que uno lo sabe, y L0 y B1 en general, y con el balance de masa global lo puedes obtener. L0 lo es dato, y B1 en general lo puede obtener con un balance de masa global. Después que tiene este dato, esta XA, o sea, la concentración absoluta en el punto delta, también es, digamos, obtenible fácilmente, ¿sí? Las condiciones de delta. Cuando uno tiene las condiciones del punto delta, que es un punto ficticio, como insistía Jorge en estación líquido-líquido, sabe que todas las etapas van a formar una recta con este punto, ¿sí? Entonces,
la etapa 1, en el cual la salida vale B1 y está en equilibrio con L1, también cumple X delta, N delta. ¿Sí? Sustituir los valores obtiene el mismo resultado. ¿Por qué esto es más fácil que extracción líquido-líquido? Porque la concentración de salida de la corriente de derrame es igual a la concentración de salida de la corriente de suspensión de la etapa 1. No se olviden de eso, porque no es la misma que la etapa N. ¿tá? De la etapa de cada una de las etapas. Entonces uno va construyendo de alguna manera gráficamente cada una de las etapas así, porque ahora después que yo tengo el punto de L1, yo sé que L1 y delta forman una recta, ¿tá? Y voy a, cuando intersecte con la ordenada en el origen, voy a sacar el punto B2, ¿tá? Y X sub 2. Y X sub 2 va a valer igual a Y sub 2, que está acá arriba en la vertical, ¿tá? Entonces, al tener el punto delta, o tener una gráfica y ustedes identificar el punto delta, n delta, x delta, L0 y el punto final de salida, sea xn más 1, ¿tá? O el x o la corriente agotada, o sea, el I sub n, uno solamente geométricamente puede saber cuántas, al menos cuántas etapas requiere. Si es más de 3, más de 2, más de 4, menos de 3. ¿Sí? No tiene más misterio que esto. Si bien es confuso, sobre todo en la construcción, es sencillo después, sobre todo si uno lo hace gráficamente. Por supuesto que lo puedo hacer analíticamente, porque es plantear ecuaciones y igualarlo y tratar de no confundirse en el planteo de todas esas ecuaciones. O sea que el siguiente paso que vamos a hacer. ¿Está? O sea, esta es la última transparencia. Cómo se construye esto, ustedes ya lo vieron, y se van haciendo cada uno de los puntos. Primero hace el balance de masa global, saca los valores de B1, X sub n más 1, etcétera, que son datos en general conocidos, después va construyendo la gráfica. ¿Sí? En este caso, si para llegar a este punto se precisan un poco más de 3 etapas, o sea que si la pregunta dice, ¿se precisan menos de 3 etapas? La respuesta es falsa. ¿Se precisan más de 3 etapas? La respuesta es verdadera. En general las preguntas, tanto sea en el parcial como en el examen, si son de múltiple opción, van a ser de este estilo. O sea, no va a haber nada de la galera que sea raro o que sea algo distinto a lo que vemos acá. Lo que sí es importante es que, digamos que hay que tener en claro cuáles son las hipótesis o las suposiciones que uno hace para llegar a resolverlo de esta manera. ¿tá? ¿Por qué son rectas verticales? ¿Por qué las concentraciones de cada una de las etapas son iguales? ¿tá? ¿Qué pasa en la primera etapa? ¿Sí? ¿Qué pasa con B? ¿Por qué la corriente de derrame está siempre acá en 0 para n igual 0? ¿Qué consideraciones se hicieron? ¿Por qué L es constante? ¿tá? Para cada una de las etapas. Si L no es constante, esto no va a ser así. ¿tá? Y no tiene más misterio. Por eso, que lo importante del punto delta no tiene ningún sentido. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, en cualquier lado puede estar. Puede tener un valor negativo. Lo único que tiene es que geométricamente pasan por el mismo lugar. ¿tá? Les va a servir de alguna manera para construir la gráfica. Bien. Y siendo viernes 25 de junio, nos llevó menos de una hora esto, con un repaso previo. ¿Por qué lo hacemos en dos partes? Y porque en general la primera parte de extracción sólido-líquido es como un montonazo de información que en general es nueva y es confusa, entonces agarrás esos ejercicios, entendés un poco más y después ves esto y ya la tenés más ducho. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda que yo les pueda resolver? Me las preguntan. Bien, muchachos. No sé si hay alguien ahí del otro lado. Supongo que sí. No, de mi parte no, Eduardo, para mí quedó todo Riverside. claro. Esta es la última clase de extracción Es- de transferencia de calor y masa. Hay algo que ustedes cuando sean ingenieros no se tienen que olvidar. ¿Sí? Cuando sean ingenieros, ¿qué es lo más importante en una industria? ¿Qué es lo que no puede pasar? No tiene nada que ver con el curso. Contaminar el medio ambiente.
La La seguridad, seguridad. ¿no? Lo más importante es la seguridad de las personas. No se puede lastimar ninguno. ¿Está? Nada. No escatimen en recursos para la seguridad. No son gastos, son inversiones. Si uno escatima en seguridad, después la termina pagando muy caro. O sea que, si yo tuviese que decirles algo de todo esto, más allá de lo técnico y lo académico, que es la extracción sólido-líquido, o lo que vieron conmigo, que es la descriptiva de Torres, de destilación, si yo tuviese que decirlo en palabras, diría, no se olviden de la seguridad de personas, porque es lo más importante, y es lo que después los va a definir a ustedes como personas éticas o no. ¿Sí? Antes que la producción, que la eficiencia, está la seguridad. Después de la seguridad de las personas viene el medio ambiente. Y después del medio ambiente viene la eficacia. ¿Ya? Hay que ser eficaz. Y después la eficiencia recién. Si uno no es eficaz, no obtiene los productos, no obtiene el objetivo, no produce lo que tiene que producir, falla. ¿Ya? Finalmente la eficiencia. Mantener los recursos de alguna manera controlados.